Filogénesis, ontogénesis y estratigrafía del alma, de los padres que reposan en nuestro fondo como los vestigios de montañas derrumbadas. Rilke, tercera elegía de Duino. Ya tuvimos ocasión de meditar sobre las cadenas de antepasados y las obsesiones filogenéticas de Haeckel, pero volvamos a su teoría de la recapitulación que plantea la animalidad del ser humano no solo en su pasado, sino también en su propia historia. Esta ley, según la cual la ontogénesis recapitula la filogénesis, relaciona las metamorfosis del organismo individual durante el breve periodo de su desarrollo embrionario con las metamorfosis de la evolución de las especies a lo largo de los milenios pasados. Así es como un óvulo humano fecundado repetiría de manera abreviada todas las etapas de la evolución. Tendría primero el aspecto de un protista, parecida a la urcel, célula primitiva, luego el de un pez, un reptil, un mamífero inferior, etc. Para que cada ser humano alcance su forma adulta, debería pues recorrer previamente, en cierto modo, todas las formas de sus antepasados. Y para un monista militante como Haeckel, esta recapitulación de la filogénesis también se aplica, por supuesto, al alma humana. Describió de este modo, con su inimitable estilo, los 8 estados fundamentales de la filogénesis del alma, cuya trayectoria retrasó a continuación en el desarrollo individual del ser humano. Número 1. Protozoos unicelulares con una simple alma celular, infusorios. Número 2. Protozoos multicelulares con un alma cenobial, cataltactos. Número 3. Primeros metazoarios con un alma epitelial, platodarias. Número 4. Antepasados invertebrados con un simple ganglio cerebral, gusanos. Número 5. Vertebrados acéfalos con un simple canal medular carente de cerebro, acraneados. Número 6. Craneados con cerebro formado por 5 vesículas cerebrales, craneados. Número 7. Mamíferos con desarrollo prominente de la corteza cerebral de los hemisferios, placentarios. Número 8. Monos antropoides superiores y los hombres con órganos de pensamiento en el propio cerebro, antropomorfos. Expresado de una manera menos poética, cuando el minúsculo espermatozoide que se desplaza agitando su flagellum vibrátil como un infusorio, se encuentra con el joven óvulo que se mueve como una ameba. Se produce entre ellos un amor celular sexual. Cuando el animálculo espermático se abre camino con su cabeza, es decir, con su núcleo, a través del cuerpo del óvulo, éste segrega una fina membrana que lo protege de los otros machos competidores, y los dos núcleos, macho y hembra, se fusionan para producir la célula madre que después va a engendrar a todo el organismo. El embrión de alma de la célula madre es pues el resultado de la fusión de las almas celulares de los gametos pertenecientes a los padres. Entonces comienza, tanto en el ser humano como en todos los animales, el desarrollo individual mediante repetidas divisiones, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 células, en un principio idénticas, forman una masa en forma de pequeña mora denominada mórula. Después, en el interior de esta masa se crea una cavidad y la mórula se transforma en una pequeña esfera hueca, la blástula.
Según Haeckel, el alma de estas primeras asociaciones celulares sería comparable a la de las colonias u hordas celulares que se dan entre plantas, infusorios o rizópodos. Sería algo así como un alma doble. Las células individuales conservan su alma celular y a esta se añade el alma cenobial de la colonia. El desarrollo prosigue por diferenciación, formando primero diferentes tejidos y después diferentes órganos. La blástula crea así una forma embrionaria muy característica. La gástrula, dividida en dos capas, el endodermo o intestino primitivo, capa vegetativa, y el ectodermo, capa animal, que desarrollará la piel, los órganos sensoriales y el sistema nervioso. Así se construyen almas de tejidos, una de las cuales, el ectodermo, se va a especializar posteriormente en formar el verdadero órgano del alma, el cerebro. Cada uno de los grupos de animales superiores posee un órgano de alma propio. Las medusas, especialmente queridas por Haeckel, lo llevan en forma de anillo en el borde del sombrero. Los gusanos tienen un par de ganglios cerebrales sobre la boca. Los insectos, un anillo nervioso esofágico que se prolonga desde el vientre formando la médula ventral. Doble cordón en forma de escalera. Los vertebrados, en cambio, tienen una médula dorsal con el extremo superior más desarrollado para formar el cerebro. El órgano del alma, el cerebro, es, según Haeckel, el más perfecto de todos, pero toda célula viva posee propiedades psíquicas y por tanto la vida psíquica de las plantas y de los animales multicelulares es el resultado de las funciones psíquicas de las células que componen su cuerpo. En los grupos inferiores, por ejemplo, las algas y las esponjas, todas las células del cuerpo contribuyen a la función psíquica a partes iguales, pero en los grupos superiores, este papel, en virtud de la división del trabajo, tan solo incumbe a una parte de las células, las elegidas, las células psíquicas. La teoría haeckeliana de la recapitulación, aunque inexacta, resultó muy inspiradora en biología y fue retomada y reelaborada en muchas otras disciplinas. Los pediatras, por ejemplo, entre otros, el famoso Dr. Spock en 1998, comenzaron a describir a los niños como seres que apenas han superado la animalidad. Piaget expulsó las etapas de desarrollo del niño, recapitulando la evolución de la especie. El padre de la criminología, Cesare Lombroso, en 1876, se inspiró en ella para elaborar su teoría del criminal nato, cuyo desarrollo se habría detenido en la etapa de bestia salvaje. Zola también se inspiró en esta teoría para plantear su personaje de Lantier en la novela La bestia humana. También el psicoanálisis está muy influenciado por la teoría de la recapitulación. Freud era un partidario convencido de la misma, y cuando estudió el yo y el ello, preguntándose sobre su filogénesis, llegó a la conclusión de que su diferenciación se remonta no solo al hombre primitivo, sino también a seres vivos mucho más simples, ya que es la expresión necesaria de la influencia del mundo exterior. De hecho, concibió la neurosis como un atavismo, como una pervivencia de estados mentales infantiles en la edad adulta. En su célebre análisis del caso del presidente
Schreber, por ejemplo, utiliza el paralelismo clásico de la recapitulación cuando sitúa en el mismo plano evolutivo a nuestros ancestros primitivos a los salvajes, que serían de alguna manera supervivientes modernos de aquella época, a los niños que recapitulan a los ancestros adultos en términos hegelianos y a los neuróticos con fijaciones en la etapa infantil, es decir, primitiva. Pero el desarrollo más insólito de esta teoría lo encontramos en el psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, apóstol del retorno al útero materno, de la regresión intrauterina. Su teoría se sitúa en una especie de biología de las profundidades, de inconsciente biológico, perteneciente a etapas hace tiempo superadas por la evolución del individuo y de la especie. ¿Qué pasaría, se pregunta Ferenczi, si la existencia intrauterina de los mamíferos no fuera más que una repetición de la vida en la época marina? Si el nacimiento no fuera sino una recapitulación individual de esa gran catástrofe que obligó a tantas especies y seguramente también a nuestros ancestros animales a adaptarse a la vida en tierra firme debido al desecamiento de los mares y especialmente a renunciar a la respiración branquial para desarrollar órganos adecuados para respirar al aire libre? Si fuera cierto que la vida en el líquido amniótico intrauterino supone una recapitulación del océano primordial, el coito no sería únicamente una acción simbólica mediante la cual el individuo revive los placeres de la existencia intrauterina, la angustia del nacimiento y finalmente la alegría de escapar sano y salvo del peligro. Cuando el individuo se identifica con la verga que penetra en la vagina y con las células espermáticas vertidas en el cuerpo de la mujer, también recrea de manera simbólica ese peligro mortal que sus ancestros animales, gracias a circunstancias ambientales favorables, lograron superar con éxito cuando la catástrofe geológica desecó los océanos. Pero Ferenczi no se conformaba con explicar mediante la teoría de la recapitulación la identificación simbólica entre el útero materno y el océano y la tierra, y entre el pene y el niño y el pez. Fue más allá, para explicar la fusión de los espermatozoides con el óvulo en el momento de la fecundación, evoca la existencia unicelular de los tiempos primitivos y la catástrofe primitiva, causa del desorden que obligó a esos seres unicelulares a fusionarse. Se trata de la misma hipótesis planteada por Freud en Más allá del principio del placer, basándose en la fantasía poética de Platón desarrollada en El banquete. Esta regresión talásica se remontaría incluso más allá de la tranquilidad acuática del medio uterino, a la noche de los tiempos, antes incluso que el origen de la vida. Ferenczi cree reconocer en el orgasmo y en la paz que lo sigue la misma calma que antecede a la aparición de la vida, es decir, la paz muerta de la existencia inorgánica. Un último avatar poético y fascinante de la teoría de la recapitulación lo encontramos en uno de los más recientes libros del neurobiólogo Jean-Didier Vincent, La vie est une fable, en 1998. En esta obra autobiográfica, el autor, partiendo de la fusión del espermatozoide paterno y del ovocito materno sobre la moqueta de una habitación del Hotel Trianon Palace de Versalles, hasta el individuo posando en la foto que adorna su documento de identidad, recapitula toda la filogénesis
desde Luca, la primera célula moderna, pasando por los amores caníbales de un ancestro microbiano que devora a una linda bacteria para formar una mitocondria, la agregación de una colonia de unicelulares para formar un organismo multicelular que se convertirá en pez, en reptil y finalmente en ser humano. Más o menos en la época de Haeckel, el gran neurólogo inglés John Hughlings Jackson, gran admirador de Spencer, elabora la segunda gran teoría moderna del animal interior, una auténtica estratigrafía del alma que situará al animal en el corazón mismo de nuestro cerebro. Básicamente, su modelo consiste en lo siguiente: la construcción del cerebro, tanto en el individuo en desarrollo como a lo largo de la evolución de las especies, se realiza mediante adición de capas sucesivas cada vez más complejas, cada una de las cuales recubre e incorpora la estructura subyacente. El sistema nervioso del ser humano adulto contendría pues 3 niveles jerárquicos desarrollados a lo largo de la evolución filogenética y de la ontogénesis. Estos 3 niveles serían funcionalmente diferentes. Los niveles superiores contendrían una representación de los inferiores, y cada nivel se dedicaría especialmente a una parte del cuerpo. El nivel superior, asociado al pensamiento racional y a la conciencia, controlaría a los niveles inferiores animales. En algunas perturbaciones neurológicas y en la mayoría de las relacionadas con la locura, dicho control se debilitaría y aflorarían los niveles más bajos, primitivos e incontrolados. Es la teoría de la disolución. Como buen inglés, Jackson utiliza para la descripción de su modelo la metáfora de la jerarquía de la Marina Militar. Si un miembro del Consejo del Almirantazgo cae enfermo, los demás pueden cubrir su tarea trabajando un poco más. Pero si todo el mando supremo es eliminado por el enemigo o por un atentado, las consecuencias pueden ser mucho más graves, pues el nivel jerárquico inferior, mal informado y carente de una visión de conjunto, tiene muchas posibilidades de cometer errores. Lo mismo ocurre, según Jackson, con los enfermos que sufren lesiones cerebrales. La conciencia de un enfermo neurológico no es un fragmento dañado de la conciencia normal, sino la conciencia que aflora de niveles inferiores. Aunque Jackson no hable nunca del alma, pues concibe el cerebro como una máquina sensomotriz y desarrolla un modelo puramente materialista, resulta inevitable pensar en las 3 almas encajadas de los pensadores de la antigüedad, ubicadas en los 3 niveles del órgano del alma, el cerebro. La influencia de este modelo sobre la teoría freudiana del yo, el superyo y el ello parece innegable. En el yo y el ello, Freud aporta, junto a la metáfora del jinete y del caballo, que ya hemos visto en Platón y en Agustín, una descripción neuroanatómica del yo, parecida al famoso homúnculus o maniquí de los neurólogos, que ilustra la representación somatotópica de las diferentes partes del cuerpo en el córtex cerebral. Dicha descripción resulta totalmente jacksoniana. Resulta fácil percibir que el yo es una parte del ello que ha sido modificada por la influencia directa del mundo exterior y por mediación de la conciencia-percepción. Representa hasta cierto punto una prolongación de la diferenciación superficial. Se esfuerza por extender sobre el ello y sobre sus intenciones la influencia del mundo exterior
de sustituir el principio del placer que controla el ello por el principio de realidad. La percepción es para el yo lo que el instinto o el impulso instintivo son para el ello. El yo representa todo lo que solemos considerar razonable o sabio, mientras que el ello, al contrario, está dominado por las pasiones. El yo es ante todo una entidad corporal, no únicamente una entidad con superficie propia, sino una entidad que corresponde a la proyección de una superficie. Podemos acudir a una analogía anatómica comparándolo al maniquí cerebral de los anatomistas, situado en la corteza cerebral, con la cabeza abajo, los pies en alto, los ojos girados hacia atrás y con la zona del lenguaje en la parte izquierda. Por otro lado, la famosa metáfora arqueológica de la ciudad de Roma, propuesta por Freud en El malestar en la cultura, también parece inspirarse en la estratigrafía jacksoniana. Tomemos como ejemplo aproximativo el desarrollo de la citá eterna. Imaginemos ahora que en vez de un lugar con edificios fuera un ser psíquico con un pasado tan rico y tan amplio, donde nada de lo producido se perdiera y donde todas las fases de su desarrollo antiguo subsistieran aún al lado de las más recientes. Refiriéndonos a Roma, esto significaría pues que en el Palatino todavía se elevarían hasta su altura original los palacios imperiales y el Septisonium de Séptimo Severo, que en las almenas del castillo de Sant'Angelo aún se alzarían las bellas estatuas que las adornaban antes del asedio de los godos, etc. Pero aún más en la plaza del Palazzo Caffarelli se elevaría de nuevo el templo de Júpiter Capitolino, sin necesidad, sin embargo, de demoler el palacio. Y no solo en su forma definitiva, la que contemplaron los romanos del imperio, sino también en su forma etrusca primitiva, cuando aún estaba decorado con antefijas de cerámica. En la ubicación actual del Coliseo podríamos admirar también la Domus Aurea de Nerón, hoy en día desaparecida. Podemos encontrar entre los neurólogos contemporáneos una nueva versión de la estratigrafía jacksoniana, curiosamente mezclada con la recapitulación de Haeckel y el alma tripartita de la Edad Antigua. Me refiero al cerebro triúnico, 3 en 1, propuesto por Paul MacLean en los años 60. Según dicho modelo, el ser humano poseería 3 cerebros superpuestos, cada uno de los cuales tendría su propia forma de conciencia y correspondería a 3 etapas de la evolución, como las 3 almas, vegetativa, deseante y racional, de la antigüedad. Estos 3 cerebros se desarrollarían sucesivamente en el embrión. El ser humano se hallaría pues en la embarazosa situación de haber recibido de la naturaleza 3 cerebros que, a pesar de sus grandes diferencias estructurales, deben comunicarse y funcionar conjuntamente. El cerebro más antiguo, fundamentalmente reptiliano, preside los instintos. El segundo, el cerebro límbico, heredado de los mamíferos inferiores, gestiona los sentimientos. El tercero, el neocórtex, corresponde a un desarrollo reciente en los mamíferos y es el que asegura la conciencia y ha hecho del ser humano lo que es. Para representar alegóricamente a estos 3 cerebros en uno, MacLean
Imagina a un psiquiatra que pide a su paciente que se siente y que comparta el diván con un caballo y con un cocodrilo. Cada tipo de cerebro, reptiliano, paleomamífero y neomamífero, tendría su propia forma de inteligencia, su propia memoria especializada y sus propias funciones motrices y de otro tipo. Aunque los tres cerebros estén estrechamente interconectados y dependan funcionalmente unos de los otros, está probado que cada uno es capaz de actuar independientemente de los otros dos. De hecho, los tres cerebros de MacLean corresponden a tres niveles del telencéfalo, la parte anterior del cerebro. El cerebro reptiliano o complejo R o incluso cerebro hipotálamo comprende las estructuras comunes entre reptiles y mamíferos, los ganglios o núcleos grises centrales, es decir, la parte anterior y más evolucionada del cerebro reptiliano. Así viene a cubrir todo lo que resulta inferior en el árbol filogenético, núcleos talámicos e hipotalámicos del diencéfalo, tubérculos cuadrigéminos y pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, núcleo rojo, sistema reticulado, bulbo, cerebelo y parte terminal de la médula del rombencéfalo. El bulbo raquídeo se remontaría a los peces que vivían hace 400 millones de años. El sistema límbico o paleomamífero es común a todos los mamíferos. La definición de MacLean incluye además del lóbulo límbico de Broca el circuito de Papez en 1937. Comprende un anillo externo con respecto al cuerpo calloso, el giro singular y un arco interno compuesto por el septum y el área septal, los tubérculos mamilares, el hipocampo, la amígdala y el fórnix. En el sistema límbico, MacLean distingue tres zonas: la septal, implicada en los comportamientos sexuales y en la agresividad; la amigdaliana, implicada sobre todo en la nutrición y en la agresividad. En cuanto al hipocampo y a los cuerpos mamilares, están implicados en la elaboración de las emociones y de la memoria a corto plazo. La tálamo singular, que incluye el aparato olfativo y es sustrato natural de la empatía, la compasión y la preocupación por la suerte de las otras especies. Y por fin, el cerebro neomamífero, desarrollo tardío en la evolución y cima del nivel humano, ofrece, según MacLean, una amplia pantalla neuronal para la representación del mundo en el lenguaje simbólico. En algunos primates evolucionados, el neocórtex se convertiría en algo peligrosamente parecido a un potentísimo ordenador desprovisto de corazón. El cerebro prefrontal, al girar su mirada hacia sí mismo, permite un sentimiento de identificación visceral con otro individuo. Se puede considerar la teoría de los tres cerebros de MacLean una versión moderna de la difícil coexistencia del espíritu humano con las almas inferiores. Las numerosas representaciones de santos y ángeles exterminando a un dragón posiblemente simbolicen este mismo conflicto. Más recientemente, el neurólogo norteamericano Antonio R. Damasio, 1999, de origen portugués y católico, tal vez debido a lo cual sea más sensible a las cuestiones
de la encarnación del espíritu, ha propuesto una nueva versión de la estratigrafía del alma tripartita, basándose en los conceptos holísticos de homeostasis y de organismo. Plantea así la existencia de un proto-yo, santuario interno de la regulación biológica, sumido en las profundidades del cerebro, en áreas evolutivamente primitivas como el tronco cerebral y el hipotálamo. Este proto-yo, que actúa de alguna manera como lazo entre la vida y la conciencia, sería simplemente el precursor no consciente de los niveles del yo. Encarnaría la representación del organismo en el interior del cerebro con el conjunto de dispositivos inconscientes que aseguran una relativa estabilidad del cuerpo necesaria para la supervivencia, como los mapas corporales o las regulaciones de la segregación de hormonas. La misma conciencia queda así dividida en dos tipos, articulados entre sí. El primero y más importante sería la conciencia núcleo o yo central, que es el que dota al organismo de un sentimiento de identidad en relación a un lugar y un momento. No es una conciencia exclusivamente humana, pues no depende de la memoria convencional, de la memoria de trabajo, del razonamiento ni del lenguaje. Damasio cita al respecto la bella definición de T.S. Eliot: mientras dure la música, se es música. La sede hipotética de la conciencia núcleo se halla en algún punto entre el córtex singular y el tálamo, y tal vez también en los culículos superiores y en el córtex prefrontal. Estas zonas cerebrales, evolutivamente bastante antiguas, son también las primeras cuya actividad se ha podido observar mediante técnicas de visualización en los niños recién nacidos y durante los primeros meses de vida. La conciencia extensa o yo autobiográfico es más compleja. Se extiende hacia el pasado y hacia el futuro y depende de la memoria convencional y de la memoria de trabajo. Este tipo de conciencia superior se despliega con la historia del individuo y se enriquece con cada nuevo recuerdo. El pasado y el futuro anticipado se representan conjuntamente en el aquí y el ahora, formando una visión panorámica cuyo alcance resulta tan vasto como una novela épica. La conciencia extensa también existe en animales no humanos, como los monos y los perros, pero alcanza su expresión superior en el ser humano, el cual la enriquece y potencia mediante el lenguaje que traduce y pone palabras a las imágenes, al relato no verbal producto de esta conciencia extensa. El soporte neuroanatómico del yo autobiográfico es muy amplio. Incluye las estructuras evolutivamente más recientes situadas en el córtex temporal, el córtex frontal de orden superior y ciertos puntos subcorticales como los núcleos amigdalianos. El sujeto pensante está, por tanto, según Damasio, bien anclado, encarnado en el organismo vivo. La conciencia comienza por el sentimiento de uno mismo. El sentimiento del propio cuerpo y las emociones resultan esenciales para la aparición de ese sentimiento de conocimiento que es la conciencia. Un mensaje de tiempos remotos. El amor le hizo descender por la sangre de otras épocas
por esas grutas colmadas de ancestros donde el horror acecha. Rilke, tercera elegía de Duino. Un linaje vivo continuo. El gran árbol genealógico de los seres vivos, dibujado por Darwin y Haeckel, que nos convierte en hermanos de sangre de los animales, va a recibir un nuevo trazo, más impresionante si cabe, de la mano de la segunda gran figura del darwinismo alemán, August Weismann. La idea de la presencia permanente de una parte del cuerpo de nuestros ancestros en cada uno de nosotros a través de las generaciones. Pero leamos su propia descripción de su teoría. Propongo llamarla la teoría de la continuidad del plasma germinal, pues se basa en la idea de que la herencia se produce porque un tejido dotado de cierta constitución química, pero sobre todo molecular, se transmite de una generación a otra. He denominado este tejido plasma germinal, le he atribuido una estructura muy delicada y compleja, y pretendo explicar el fenómeno de la herencia suponiendo que en cada ontogenia una parte específica de este plasma contenido en la célula madre no es empleada en la construcción del organismo del niño, sino que se queda como reserva, inmodificada, para la formación de las células germinales de la siguiente generación. Se puede reconocer en este modelo de Weismann un claro antecesor del concepto actual de genoma. Plantea la existencia en toda célula de plasma somático y de plasma germinal. El primero es perecedero, pero el segundo, ubicado en el núcleo, es inmortal. Se transmite de una generación a otra y determina la herencia. Los organismos que no acuden a la reproducción sexual serían, por tanto, inmortales, puesto que las células hijas son simplemente el producto de la división de la célula madre. Se trata de la famosa inmortalidad de los protistas, con la que especulará el propio Freud. Las células reproductoras de los organismos multicelulares, el óvulo, los espermatozoides, se parecen a los protistas, se dividen y pasan a las siguientes generaciones, por lo que también son inmortales, a diferencia de las células somáticas que componen el organismo, que proceden por diferenciación de las células reproductoras y son mortales. La manera en la que Weismann concibe este plasma germinal, especie de alma inmortal de la célula, resulta extraordinariamente anticipatoria. Ya plantea que la herencia está inscrita en la estructura molecular del plasma germinal e incluso que los caracteres hereditarios están dispuestos de manera lineal en los cromosomas. También describe cómo este plasma germinal se reduce en el momento de la génesis de los gametos, pero se equivoca, sin embargo, al plantear que se ve modificado a lo largo del desarrollo y al explicar la diferenciación celular como un proceso de empobrecimiento del plasma germinal, repartido en las diferentes células. Pero, ¿cómo explicar, teniendo en cuenta esta teoría de la persistencia, el nacimiento de nuevas especies e incluso los cambios observados cuando se producen seres nuevos? De hecho, para que esta teoría no caiga en el fijismo, el plasma germinal debe ser capaz de modificarse, pero Weismann fue, sin embargo, el primero en oponerse rotundamente a la naturaleza hereditaria de los caracteres adquiridos, de manera que, excluida cualquier posibilidad de modificación debida al entorno, el biólogo planteaba que las variaciones dependen únicamente de las posibilidades de combinación de unos elementos inmutables. Y para describir el proceso,
acudió a la jerga de los criadores de ganado. Cuarto de sangre, media sangre, etc. Estas mismas tendencias heráldicas y porciones de sangre fueron posteriormente retomadas por los promotores de la eugenesia y exaltadas por los nazis. La reproducción sexual cumpliría la función de asegurar mediante dichas combinaciones variaciones sometidas a la selección natural. De forma general, la reproducción sexual no tiene para mí más sentido que el de crear materiales de caracteres individuales hereditarios que permitirían la actuación de la selección natural. Weismann, en 1892, también fue pionero en plantear desde otro punto de vista explicaciones sobre la muerte. Los teólogos siempre se habían preguntado por qué Dios introdujo la muerte en su creación. A Weismann no le interesaba demasiado su sentido, sino que intentó documentar la aparición de la muerte, que no es inherente a la existencia, preguntándose sobre su origen. El plasma germinal de Weismann, portador de la herencia, sería una sustancia que pasaría de una generación a otra, y sería una sustancia viva. Se compondría de partículas, los bióforos, literalmente portadores de vida, dotadas de las facultades propias de los seres vivos, nutrición, desarrollo y reproducción por escisión. Existirían diferentes tipos de bióforos, correspondiendo cada uno a un carácter del organismo. Estas partículas estarían organizadas en determinantes correspondientes, por ejemplo, a un órgano, denominados ids, a su vez organizados en idants, los cromosomas modernos. Los ids corresponderían a lo que en la época se denominaba cromaticugel, es decir, bolas de cromatina que se supone que forman los cromosomas como perlas formando un collar. Los bióforos, esos átomos de vida a su vez también vivos, que transmiten la vida de una generación a otra sin solución de continuidad, recuerdan a la mezcla de simientes de Hipócrates, a las mónadas de Leibniz o a las moléculas orgánicas de Buffon. Pero desde el momento en que están organizados, que el plasma germinal cuenta con una arquitectura, estas partículas recuerdan también a la teoría de la preformación que consideraba a los óvulos una versión miniaturizada del organismo adulto. No es este el lugar para detenerse en la historia del concepto de gen. Los bióforos de Weismann, los pangenes de Vries, el propio término y su distinción entre fenotipos y genotipos, realizada por Wilhelm Ludwig Johansen en 1909, la unidad mendeliana de Thomas Hunt Morgan 1915-1926, según la cual el gen se convierte en un locus, en una ubicación sobre un cromosoma. André Pichot, 1999, ha retrasado esta historia con gran claridad. Nos limitaremos a señalar que estas partículas vivas han sido paulatinamente desanimadas e incluso desmaterializadas. Así, según Johansen, que dio su nombre al gen, este no tiene ya ningún sustrato físico. Es una abstracción, una unidad de cálculo. Según Morgan, padre de la genética formal, la cartografía de las mutaciones viene a sustituir a las teorías sobre la naturaleza de la herencia. Un cristal aperiódico. En 1944, Erwin Schrödinger, en ¿Qué es la vida?, propuso un nuevo modelo como soporte de la herencia,
El cristal aperiódico sería una molécula orgánica, una estructura sólida que presenta un orden definido más complejo que el de los cristales periódicos del mundo inanimado, que son simplemente repetitivos y que sería capaz de transmitir este orden al organismo vivo en su integridad. El descubrimiento ese mismo año por parte de Avery, MacLeod y McCarthy de que el soporte de la herencia es una molécula, el ácido desoxirribonucleico ADN, y no una proteína como imaginaba Schrödinger, abrió la vía para el descubrimiento de la estructura del ADN en forma de doble hélice y para el desarrollo de la genética molecular moderna. El modelo molecular de Schrödinger bien merece que nos detengamos un poco en su explicación, no solo porque podemos reconocer en él la transición entre la idea de un linaje vivo y continuo que albergaría una continuidad material desde los primeros antepasados hasta nosotros, y la teoría moderna de código genético, posteriormente programa, que considera la vida un flujo de información inmaterial, sino también porque resulta más rico en el plano teórico que muchos otros modelos más recientes que no pasan a menudo de ser metáforas. Schrödinger se acerca a la biología como un físico ingenuo e intenta plantear el problema de la transmisión de la organización de la vida en el marco de la física. Las investigaciones de su alumno Max Delbrück sobre las mutaciones de las células inducidas por los rayos X permitieron demostrar que las unidades hereditarias, los genes considerados segmentos de los cromosomas, son estructuras muy pequeñas, de la talla de una molécula grande. Ya sabemos que los átomos también son muy pequeños y que las leyes de la física son estadísticas, pues se basan en el comportamiento de una gran cantidad de partículas. Un físico como Schrödinger se maravillaba ante la prueba de que hubiera en el ámbito biológico grupos de átomos increíblemente pequeños, demasiado pequeños para responder a leyes estadísticas exactas, jugando un papel fundamental en los acontecimientos perfectamente ordenados y regulados que se producen en el interior del organismo vivo. Evidentemente, en la física se conocen conjuntos de átomos estables, los cristales periódicos en los cuales se repite la misma estructura, una ordenación regular de los átomos en las 3 dimensiones. Por ello, Schrödinger imaginó que la sustancia portadora de vida y de orden contenida en los cromosomas debía ser una molécula orgánica, es decir, una estructura estable, sólida y cristalina, pero con una arquitectura mucho más compleja y sofisticada que los cristales del mundo mineral. La diferencia entre el más bello de estos cristales de la física y el cristal aperiódico sería similar a la existente entre un vulgar papel de envoltorio en el cual encontramos un motivo decorativo único, reproducido indefinidamente, periodicidad regular y una obra de arte del bordado, como un tapiz de Rafael que no presenta ninguna repetición en el dibujo minucioso, coherente y lleno de significado del eminente maestro. Schrödinger imagina, pues, su cristal aperiódico como un modelo en 4 dimensiones, que representa al ser vivo a través de un código basado en la ordenación de sus átomos. 3 de las dimensiones de este modelo corresponden a la forma del ser en el espacio
y la cuarta corresponde al tiempo, a la duración de la vida del organismo. Este modelo, en un principio localizado en el núcleo del óvulo fecundado, se despliega durante el desarrollo del organismo. Es al mismo tiempo el mapa del ser vivo y el que materializa ese mapa. Anterior al surgimiento de la cibernética y de la informática, Schrödinger no utilizaba los términos información o programa, pero imaginaba su código acudiendo a la analogía con el código Morse, que con tan solo 2 símbolos, punto y raya, permite transmitir cualquier mensaje. Esta concepción molecular del gen hace posible que el código en miniatura pueda corresponderse con exactitud con un mapa de desarrollo muy complejo y muy elaborado, y contener al mismo tiempo los medios para ponerlo en marcha. El modelo de Schrödinger, que ha fascinado por su sencillez y coherencia a varias generaciones de biólogos, suscita sin embargo varias cuestiones, algunas de las cuales aún están lejos de quedar resueltas. Para empezar, no explica el proceso de paso del orden microscópico al macroscópico. ¿Cómo puede desarrollarse el organismo vivo partiendo del orden de los átomos del modelo cuadridimensional? ¿Cómo explicar también que el organismo se conserve en vez de degradarse? Schrödinger no aborda la primera cuestión y se muestra manifiestamente incómodo ante la segunda, para la cual no haya nada mejor que una explicación circular. Los seres vivos mantienen su organización nutriéndose de entropía negativa, pero se nutren de ella porque están vivos, es decir, porque mantienen su organización. Nunca se ha visto a una piedra o a un cadáver alimentándose. Schrödinger apela, pues, a la necesidad de nuevas leyes físicas propias a los seres vivos. Incluso cuando el químico manipula in vitro una molécula muy complicada, siempre se enfrenta en realidad a una cantidad enorme de moléculas parecidas susceptibles de responder a las leyes químicas. Al minuto de haber puesto en marcha una reacción, tal vez la mitad de las moléculas hayan respondido. A los 2 minutos, tal vez hayan hecho lo mismo 3/4 partes, pero resulta imposible predecir si una molécula particular, suponiendo que se pudiera rastrear, va a hallarse entre las que reaccionen o entre las que permanezcan inmutables. Se trata de una simple cuestión de azar. Pero en la biología nos hallamos ante una situación totalmente diferente. Un único grupo de átomos que tan solo existe en un ejemplar único produce una serie de acontecimientos ordenados y maravillosamente armonizados entre ellos, así como con el entorno. Todo ello gracias a unas leyes extraordinariamente sutiles. Nos hallamos evidentemente ante fenómenos cuyo desarrollo regular y ordenado depende de un mecanismo totalmente diferente al mecanismo probabilístico de la física. Habría, pues, 2 mecanismos diferentes que permiten la producción de fenómenos ordenados. El mecanismo estadístico, que produce orden a partir de desorden, y el nuevo método creador de orden a partir de orden, característico de la vida. Schrödinger llega así a la conclusión que la vida está basada en un puro mecanismo, en un movimiento de relojería, en el sentido de Max Planck, en sus investigaciones de los fenómenos mecánicos a gran escala, como los movimientos planetarios o los de un reloj. Para explicar la estabilidad de estructuras, solidifica la vida,
que compara de hecho a un reloj funcionando a temperatura cero, y recupera la vieja metáfora cartesiana del gran relojero cuando subraya las diferencias entre las ruedas dentadas de un reloj y el cristal aperiódico. La curiosa ordenación de las ruedas dentadas en el organismo multicelular y, en segundo lugar, el hecho de que dicha rueda dentada no es un tosco producto humano, sino que constituye la obra de arte más delicada jamás fabricada, atendiendo a los principios de la mecánica cuántica del Señor. Programa o memoria. La vida no es más que octetos y octetos de información numérica. Dawkins en El río del Edén. El modelo de Schrödinger tal vez haya contribuido al descubrimiento por parte de James Watson y Francis Crick en 1953 de la doble hélice del ADN, pero entre tanto ya había comenzado la era de la cibernética y de la informática. Norbert Wiener, matemático del MIT, publicaba en 1948 la primera edición de Cybernetics. Ese mismo año, Claude E. Shannon también publicaba su teoría matemática de la comunicación, y precisamente Watson y Crick ya utilizaron términos y metáforas procedentes de la cibernética y del lenguaje informático para describir su descubrimiento. La secuencia de las bases del ADN sería el código que lleva la información genética, el cristal aperiódico de Schrödinger, modelo físico en 4 dimensiones de la vida, sustancia material transmitida de una generación a otra, dejó su sitio a una metáfora lingüística, a un mensaje escrito en un alfabeto de 4 letras que se concibe como una instrucción mediante la cual el gen gestiona la estructuración del ser vivo. Toda la historia de los siguientes descubrimientos ha sido escrita en este lenguaje. El ARN es el mensajero que transmite la información del ADN a la proteína. La enzima ARN polimerasa es responsable de la transcripción a modo de lectura del mensaje contenido en el ADN y de su copia en el ARN. El ribosoma es el traductor del lenguaje de los ácidos nucleicos, escrito con el alfabeto de 4 letras de los nucleótidos al lenguaje de las proteínas, escrito en el alfabeto de 20 letras de los aminoácidos. En 1966, Nierenberg descubría el código denominado codón que designa a cada aminoácido agrupando 3 bases. 50 años después de la aparición de los textos fundacionales de Wiener y de Shannon, toda la biología ha sido reformulada siguiendo su lenguaje. Los organismos se definen actualmente como sistemas portadores de información, siendo los genes los programas de instrucciones que describen un proceso y ordenan la puesta en marcha del mismo. El físico Freeman Dyson, 1999, enlaza las ciencias de la vida y las ciencias de la información mediante una formulación destinada a obtener un gran éxito. El material, hardware, trata la información, el programa, software, la encarna. Ambos componentes tienen su equivalente en la célula viva. La proteína constituye el material y el ácido nucleico el programa. Un seguimiento del trabajo
del etólogo de Oxford Richard Dawkins, famoso sobre todo por su labor de divulgación, permite apreciar muy bien la evolución de la imagen del gen, desde los bióforos hasta el programa de ordenador. En 1976, su obra El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, describe al gen como un manual de instrucciones para la fabricación del cuerpo escrito con el alfabeto de 4 letras, A, T, C y G, de los nucleótidos. El genoma sería así como una biblioteca en la cual los cromosomas constituirían los volúmenes y cada gen correspondería a una página. Cada célula contendría pues toda la biblioteca. El cuerpo de un organismo vivo se convertiría así en algo parecido a un gran edificio donde cada cuarto almacenaría los volúmenes que contienen los mapas del arquitecto que ha construido ese edificio, con la pequeña diferencia de que no hay arquitecto, pues las instrucciones serían recolectadas mediante la selección natural. Los genes descritos en esta obra se inspiran ampliamente en los bióforos de Weismann. Viven en el interior de nuestro cuerpo, son inmortales y saltan de cuerpo en cuerpo a través de las generaciones. Aunque no son eternos, como conjunto inalterable de átomos, como los diamantes, cristales periódicos, diría Schrödinger, son casi eternos como copias. Estas espirales inmortales sobreviven millones de años gracias a su despiadado egoísmo y manipulan a los seres vivos que hacen surgir de la materia como si de golems se trataran. Los replicadores hormiguean hoy en día en grandes colonias refugiadas en gigantescos y pesados robots, aislados del mundo exterior, con el que comunican a través de vías tortuosas e indirectas y al que manipulan con mandos a distancia. Están dentro de vosotros y dentro de mí. Nos han creado en cuerpo y alma, y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Estos replicadores han recorrido un camino muy largo. Ahora se les llama genes y somos su máquina de supervivencia. De esta manera, un mono es una máquina que preserva los genes en los árboles y un pez es una máquina que preserva los genes en el agua. Existe incluso un gusanillo que preserva los genes en los toneles de cerveza alemana. Las descripciones de Dawkins de la célula como una unidad de trabajo al servicio del gen y del cuerpo como una colonia de genes con individualidad propia responden a la metáfora del ordenador. Este divulgador imagina al gen controlando el comportamiento de la máquina de supervivencia como un programador controla un ordenador, siendo a la par las instrucciones del mismo. Tan solo el cerebro podría escapar en parte a la dictadura del gen, pues sería el encargado no solo de gestionar los asuntos corrientes de la máquina de supervivencia, sino también de realizar previsiones de futuro, y puede incluso rebelarse contra los genes negándose a procrear, por ejemplo. Esta idea recuerda la curiosa dialéctica imaginada por Schopenhauer entre la cosa en sí, la voluntad ciega, que se parece bastante a la extensión vital manipulada por los genes, y el cerebro consciente que el filósofo alemán describía como un parásito. Pero de hecho, según Dawkins,
La libertad del cerebro sería muy relativa, ya que éste expresa de los memes unidades de transmisión cultural que lo manipulan de igual manera que los genes manipulan a todo nuestro cuerpo. Tanto Dennett en La conciencia explicada, una teoría interdisciplinar, como más recientemente Susan Blackmore en La máquina de los memes, han retomado este concepto. Así como el cuerpo constituye una vía de réplica para el gen, el cerebro es el anfitrión que permite la circulación de los memes. Según Dennett, un sabio no es más que un medio para que una biblioteca produzca otra biblioteca. Esta lógica niega pues el sujeto, el yo, el libre albedrío y las creencias. Algunos años después, en El relojero ciego, 2004, Richard Dawkins retoma con aún más entusiasmo la analogía informática. Las moléculas de seres vivos están organizadas según un esquema mucho más complejo que el de las moléculas inorgánicas, y dicha organización obedece a programas y a series de instrucciones que los organismos llevan con ellos referidas a su desarrollo. Tal vez emitan vibraciones, palpitaciones o pulsaciones para expresar su irritabilidad y difunden el calor de la vida, pero estas propiedades no se manifiestan más que ocasionalmente. Lo que hay alojado en el interior de todo organismo no es una llama, un soplo cálido o una chispa de vida, sino información, palabras, instrucciones. Quien quiera comprender la vida no debe imaginarse una gelatina vibrátil, una sustancia original atravesada por pulsaciones, debe pensar en las tecnologías de la información. Finalmente, en El río del Edén, Dawkins, al que nunca le faltan imágenes impactantes, compara la vida con un inmenso río de información que fluye desde los orígenes. La vida no sería, pues, más que octetos y octetos de información numérica. También se le ha dado la vuelta a esta metáfora del ordenador decididamente omnipresente. El gen no sería un programa, sino una memoria o una base de datos. Ya en 1977, el especialista en evolución Pierre Grassé elabora un auténtico modelo cibernético de la vida, evolución de lo viviente. La información sería de alguna manera el alma del organismo vivo, sería ella quien lo forma y lo anima. Toda la evolución se concebiría, pues, como el proceso mediante el cual la criatura modifica su información y adquiere nueva información. En este modelo, el código genético del ADN representaría la inteligencia de la especie. Sería el depositario y el distribuidor de información, una especie de memoria, de biblioteca. Contrariamente a Watson y Crick, que veían el ADN como la molécula maestra, el creador único de la información, Grassé plantea que el ADN y la biblioteca genética no fabrican la información, sino que se limitan a almacenar y a clasificar unos datos procedentes del exterior. Y es en este punto donde aplica el concepto cibernético de la retroalimentación, feedback, en los sistemas vivos. El ADN recibe mensajes procedentes ya sea de otras partes de la célula, de los órganos o bien del mundo exterior, estímulos sensoriales, feromonas, etc. Pues si no, ¿en virtud de qué milagro podría engendrar por sí mismo una información adaptada
a la ejecución de una función dada, y para ilustrar su argumentación, Grasset acude a la metáfora del ordenador. El ordenador se ve limitado en sus operaciones por el programa que lo controla y por las unidades de información que lo alimentan. Para ampliar sus posibilidades, hay que enriquecer su contenido. Toda novedad le llega forzosamente del exterior, por lo que llega a la conclusión de que el organismo vivo como el ordenador debe ser programado y alimentado con información procedente del exterior para que pueda producir cosas nuevas. La vida sería, pues, un proceso circular en el seno del cual se da un constante intercambio de información entre los genes, el organismo y el entorno, lo que permitiría al organismo autorregularse y responder a estímulos exteriores variables. También Henry Atlan considera que el gen no es un programa, sino una base de datos gestionada por la máquina celular. Las propiedades genéticas de los organismos no están contenidas en los genes. La estructura molecular fija del gen juega, qué duda cabe, un papel determinante, pero como un elemento más de un proceso que implica, por otra parte, a otras moléculas y sobre todo de un conjunto de relaciones y de transformaciones físicas y químicas entre las células. Atlan subraya también la importancia de las regulaciones. Concibe una herencia epigenética independiente del genoma, pero vinculada a la máquina celular. Lo que se transmite no es tan solo una estructura molecular estática, sino también un estado de actividad funcional, es decir, una determinada expresión del significado funcional del conjunto de las funciones celulares. De momento, estos fenómenos de herencia epigenética suelen ser considerados anomalías o excepciones con respecto a la tendencia a relacionar todo con las determinaciones genéticas en forma de secuencias del ADN. Se subestima su importancia porque están poco estudiados. Desde entonces, este ámbito de investigación está en plena expansión y la herencia citoplásmica ya ha sido reconocida como un proceso de gran importancia general y que va más allá de la herencia relacionada con las mitocondrias. Ajustándonos a criterios científicos, no parece que la cibernética y la analogía con el mundo de los ordenadores supongan una innovación teórica notable, si bien las teorías de los bióforos y los cristales aperiódicos intentaban explicar el fenotipo y el conjunto de caracteres de los organismos vivos. El programa y la información genética no pasan de ser una metáfora, a pesar de lo cual mantienen una extraordinaria capacidad de seducción. El término información procede del latín informare, dar forma. La palabra latina forma significaba además belleza. Se decía que una mujer era formosa, e informe significa carente de forma, por tanto de belleza. Ya hemos visto que tanto para Aristóteles como para Tomás de Aquino, el alma es la forma in materia inmersa. En lenguaje escolástico, la información sería pues la forma que anima a la materia, el alma encarnada. El término inglés computer deriva de to compute, contar, lo que corresponde a la función esencialmente calculadora de las primeras máquinas de Turing. Pero ordenador tiene un sentido muy diferente, pues procede de la idea de orden, uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia.
Ordo es una fila, pero es también el rango. Por ejemplo, en una serie, así como en los números ordinales y en las clases, como los 3 órdenes de ciudadanos en la Edad Media. Ordenar es poner en fila y también otorgar un rango, como la ordenación eclesiástica. Ya hemos visto en la gran escala de los seres cómo el orden es jerarquía, desigualdad. Finalmente, programa significa preescrito, lo que sugiere determinismo. Todas estas ideas tal vez no sean tan ajenas al éxito de la metáfora de la información genética. Los genes, y especialmente los genes arquitectos, los homeogenes y los genes Hox, los máster genes o genes maestros, que determinan la forma del organismo y su desarrollo en el tiempo, y que permiten a los seres vivos conservar su unidad en la continua renovación de la materia. ¿No serán una versión moderna del alma que informa la materia y crea a los seres siguiendo un plan? También podemos considerar las cosas desde un punto de vista pesimista. El concepto de información parece hoy en día opuesto al de saber. El saber se acumula lentamente y se conserva cuidadosamente. La información se intercambia en un instante y depende del contexto. El saber depende de la existencia de hechos certeros, de verdades duraderas e incluso inmutables, mientras que la información es relativa y sirve para ajustar puntualmente el comportamiento. Privilegiando la información sobre la memoria y el saber, se abre en cierto modo la vía hacia una interpretación de la existencia como un puro proceso, despojado de cualquier marco estable de referencia. Del ser al devenir, no hay cosas, solo hay acciones. Bergson en La evolución creadora. Dilucidar el sentido de la máxima todo fluye, he aquí una de las grandes labores de la metafísica. Whitehead, Proceso y Realidad. Entre todos los filósofos de la naturaleza han sido sobre todo Bergson y Whitehead los primeros en configurar esta nueva concepción de la vida como devenir, desarrollo y proceso creador. A finales del siglo XIX, Bergson constataba que la ciencia de su época era mecanicista. Producto del Homo faber, parecía incapaz de comprender la vida que progresa y dura. A la física se le escapaba la comprensión de la duración, ese tiempo que es invención o no es nada. Así que propuso una nueva metafísica basada en la intuición, en la visión directa del espíritu por el espíritu. El elan vital bergsoniano, que describe la vida como exigencia de la creación, es un concepto seductor. La vida sería como un brote continuo, como una onda que se propaga a partir de un centro, una marea que sube y que contradice el movimiento descendente de la materia. Sería la conciencia lanzada a través de la materia. La corriente pasa, por tanto, a través de las generaciones humanas, subdividiéndose en individuos. Esta subdivisión se dibuja en ella, difusa, pero no se percibiría sin la materia. Así se crean incesantemente almas que, sin embargo, en cierto sentido preexisten. No son más que los riachuelos que componen el gran río de la vida, que fluye a través del cuerpo de la humanidad. Todos los seres vivos están juntos y todos ceden ante el mismo formidable ímpetu. El animal se apoya en la planta, el hombre cabalga sobre la animalidad
y toda la humanidad en el espacio y en el tiempo es un inmenso ejército que galopa al lado de cada uno de nosotros, por delante y por detrás, en una carga que arrastra y que es capaz de voltear todas las resistencias y de franquear los obstáculos, tal vez incluso la muerte. En la primera mitad del siglo XX, el padre de la filosofía de los procesos, Whitehead, aceptó el desafío de pensar en la duración y la vida, de reconciliar la permanencia y el devenir. ¿Cómo pensar la naturaleza viva, evitando concebir a los seres vivos como entidades individuales permanentes, pero a la vez sin negar el ser en nombre del devenir, en nombre de la corriente siempre cambiante? Whitehead imagina una naturaleza compuesta de estructuras activas, entidades u ocasiones actuales individuales, más o menos complejas, que interactúan con otras estructuras activas, cada una de las cuales constituye su identidad a partir de sus relaciones con las demás. Cada organismo es un haz de relaciones, una red de nodos que se perpetúan interactuando con las otras relaciones que componen su entorno. Gracias a esta interacción, el organismo registra continuamente los cambios del contexto y modifica constantemente su acción para adaptarse a la corriente de actividad del mismo. Este tipo de registro correspondería, según él, a un fin subjetivo. Mediante esta anticipación y ajuste del comportamiento a la novedad, cada organismo manifestaría cierto grado de intencionalidad. Este fin subjetivo se convierte, pues, en una forma de pensamiento. Se trata, de alguna manera, del espíritu que extiende su imperio en toda la cadena de especies. La evolución sería un anticipo creador en la novedad, y cada organismo vivo sería como una mónada fluida, una expresión momentánea de la creatividad del mundo, un tránsito, un encuentro. El organismo sería, pues, un proceso de individuación. Más recientemente, Simon Don, 1964 y 1994, ha retomado este replanteamiento del individuo como fase, unidad de un sistema de información. No existiría un individuo elemental, un individuo primogenio anterior a toda génesis. Convendría, pues, buscar la comprensión del individuo a partir de la individuación, en vez de pretender la comprensión de la individuación a partir del individuo. La transición entre la individuación psíquica y la biológica, entre los cristales y las macromoléculas de la vida, es por tanto fluida. En términos estrictos, el organismo es la individuación biológica, pero Simon Don también se interesa por los grados superiores de individuación, por las colonias, por las sociedades. La individuación biológica se articula en la individuación psicosocial mediante la emergencia de la personalidad. La vida juega el papel de matriz para la individuación psíquica. Los seguidores de las nuevas ciencias de la complejidad también proponen una visión del mundo donde el proceso, el devenir, serían constitutivos de la existencia y donde todas las entidades existentes, contrariamente a las mónadas leibnizianas, podrían interactuar y por tanto nacer y morir. El premio Nobel Ila Prigogine plantea un mundo intrínsecamente activo y subraya la necesidad de reflexionar sobre la organización compleja, distinguiendo y articulando los niveles de la descripción. En su teoría de las estructuras disipativas,
que se mantienen gracias al continuo flujo de energía que irriga su sistema. Los principios de la cibernética integran los conceptos de homeostasis y de evolución. La evolución de los organismos vivos tendería a un grado creciente de complejidad organizacional. Según el biólogo Brian Goodwin, en 1998, los organismos no son tanto máquinas de supervivencia como algo más cercano a obras de arte. Nietzsche, en un fragmento de los años 1885 y 1886, ya adelantaba esta idea. La obra de arte, cuando aparece sin ningún artista detrás, como por ejemplo un cuerpo o un organismo. ¿En qué medida el artista no es más que un preliminar? El mundo como obra de arte que se engendra a sí misma. Estas visiones de la vida parecen a priori muy seductoras. Pretenden reflexionar con mayor profundidad que los modelos mecanicistas sobre el surgimiento de las formas individuales en la corriente de las cosas, sobre la flecha del tiempo, sobre la solidaridad de todos los seres vivos entre ellos y con el mundo de los muertos, sobre la teología de los organismos y finalmente sobre la interpenetración de la vida y del pensamiento. Pero adoptando un punto de vista pesimista, estas concepciones también pueden alimentar la ilusión demiúrgica de pretender cambiar el mundo. Si toda la naturaleza fuera una obra de arte en constante cambio, la especie humana sería entonces el artista por excelencia, cuya misión evolutiva consistiría en dar forma y remodelar el universo y el ser humano mismo, para expresar su creatividad, su sensibilidad artística. Las biotecnologías y el control eugenésico del ser humano constituirían así los primeros pasos de ese auténtico arte vivo a escala universal. Desde esta perspectiva, los seres vivos no serían ya percibidos como seres individuales, como fresas, árboles, moscas, ratas, perros, monos o humanos, sino como haces de información genética. La vida se convertiría en un código a la espera de ser descifrado y la vida sería materia manipulable, una especie de medio plástico sobre el cual el ser humano puede ejercer sus potencialidades creadoras, programando el futuro de los sistemas vivos. Las fronteras entre individuos y entre especies desaparecerían. Desde el momento en que se puede transferir un gen humano a una rata, a un cerdo o a una patata, un gen de medusa a una rata, un gen de insecto a una fresa, la idea de la vida como información pasaría a asociarse al mito posmoderno de la creatividad y del paso de la era industrial a la era creativa. Ya en los años 60, Jean Rostand anunciaba en un libro un tanto olvidado el advenimiento en las fronteras de lo sobrehumano, de una biología creadora, y afirmaba que una experiencia creadora es una obra de arte. ¿Acaso la manipulación de la naturaleza nos aportará una mayor variedad de especies, nuevos seres, frutos más grandes y más bellos que los frutos de la naturaleza, como ya soñaba Bacon, cruces inéditos, nuevas formas de vida que convertirán el mundo en un lugar más rico y más feliz? ¿O al contrario, se empobrecerá la diversidad del planeta, que pasará a ser más uniforme, estandarizado y finalmente inhabitable? La creatividad del Homo biologicus
actual logrará mejores resultados que la de otros creativos contemporáneos, teniendo en cuenta la labor de estos últimos en ámbitos como el urbanismo, la moda, la publicidad o el medio ambiente, resulta bastante dudoso.